Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 9. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesús resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Jesús, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Jesús, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Identificados con Él. Somos identificados con Él. Es importante oír a la gente que nos llaman cristianos. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque nos identificamos con Jesucristo. Gracias al Señor, un día fuimos ungidos con el Espíritu Santo y también eso nos da la palabra cristiano. Otros nos dicen los jesucitas o Jesús solo. ¿Qué mejor identificación? Para nosotros es un cumplido que somos del nombre de Jesús. Y tú que no eres del nombre de Jesús, ¿de quién eres? Toda persona se identifica por su nombre propio. Nosotros perdimos nuestro nombre, nuestra identidad, cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, porque desde ese momento llevamos el nombre de Jesús en nuestras vidas. Fuimos adoptados hijos suyos y por ende tenemos derecho a llevar su nombre. Los hijos de Dios, y tenemos todos los derechos de hijos. Nos llenó con su Espíritu Santo, nos hizo nacer de nuevo y ahora somos de su propiedad, somos de su nombre. Todas sus promesas están a favor nuestro y todas las riquezas de Él son nuestras. ¿Por qué? Porque llevamos su nombre. ¿Y qué pasa con los que no quieren identificarse con su nombre? Los títulos no tienen propiedad, los títulos no tienen promesas. Las promesas están encerradas en el nombre del Señor. En esta porción que hemos leído nos muestra que primero morimos con Él. El verbo es realmente indicativo y terminante. Muertos con Él. Cuando leemos el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En Él, Dios, para promover nuestra salvación, es así. Espero que usted comprenda lo siguiente. Cuando Jesús murió, usted y yo morimos con Él. El arrepentimiento nos trae esa muerte. Muerte al mundo, muerte al pecado. El arrepentimiento es símbolo de su muerte. Morir al mundo, a los deseos de la carne y vivir para Jesús. Para el mundo usted ya no existe. Gracias a Dios por ello. Pero luego los muertos tienen que ser sepultados. Dice el verso 4, sepultados con Él. Fuimos sepultados con Él por el bautismo. El bautismo está tipificado con la sepultura de un muerto. Como antes nos hemos dicho que somos muertos, hemos sido muertos al pecado y al mundo. Ahora somos sepultados con Él, muertos con Él, sepultados con Él. Al muerto dijimos hay que sepultarlo. Nos dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesús resucitó de los muertos, también nosotros tengamos vida con Él. Los que se resisten a ser bautizados significa que no han muerto. Por eso aman al mundo
y están en medio de las cosas del mundo. El muerto no se resiste a ser sepultado, pero el que está vivo sí. Entonces, toda persona que no quiere ser bautizada, sencillamente porque todavía ama las cosas del mundo y para el mundo está vivo. Bautismo viene de la lengua griega que significa sepultura, sumergir, cubrir el cuerpo en agua, ser sepultado en el agua. Eso es bautismo, es realmente ser cubierto en el agua, no solamente un pequeño baño en la cabeza y una mojadita en la cabeza, eso no es bautismo. Pero también dice resucitados con él, verso 4. Así nosotros andemos en vida nueva, hay que morir para ser sepultados, y para poder resucitar debe haber sido sepultado. La palabra resucitar viene de decir volver a la vida después de haber estado muerto, a lo que Jesús le llama nuevo nacimiento, es decir, hay que morir, ser sepultado para volver a nacer, para vida nueva. Eso nos dice el apóstol Juan capítulo 3, verso 3-5, hablando el Señor Jesús con Nicodemo, amplía la palabra a decir, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Morir es volver a nacer, para ya no morir nunca. El que nace una vez, morirá 2 veces. Y el que muere 2 veces, morirá solo una vez. De tal manera que entonces vale la pena nacer 2 veces para nunca morir eternamente. También nos dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Efesios capítulo 1, verso 3 y capítulo 2, versos 5 y 6. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una paradoja que andemos sufriendo mucho en este mundo, si ya estamos sentados en lugares celestiales. Esto es porque Jesús no ve las cosas empezadas, sino Él ve las cosas terminadas. Él ve una iglesia gloriosa. Él no está viendo una iglesia sufriente, atribulada, con cuitas, sino ya glorificada, porque para Él las cosas que no son es como si ya fuesen, porque Él vive en un eterno presente, porque Él ve las cosas que no son como si fuesen y las ve terminadas, dice Romanos 4:17. Nos dio vida juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. No somos de este mundo, vemos y vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, vamos de paso. Nuestro lugar es al lado del Todopoderoso, nuestro gran Dios, pero los requisitos son muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él, y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Qué importante es que tengamos aquí esta frase importante que demuestra singularidad, un artículo que no da lugar a decir estamos sentados con ellos, ni tampoco dice fuimos muertos con ellos, porque uno fue el que murió en nuestro lugar, uno fue el que fue sepultado también en señal de nuestro bautismo, uno fue el que resucitó, uno fue el que subió al cielo. Entonces lo llama con el artículo singular, sepultados nosotros con Él, no dice con ellos o con ella, como algunos llaman que Dios es una Trinidad. Dios no es una Trinidad, Dios es calidad de único y único en calidad. Somos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él, y estamos en lugares celestiales con Él. Qué bueno, repito, que nos dice con Él, no con ellos, ni con ella, sino con Él, con Jesús. 1 Juan capítulo 3, verso 2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No veremos a 2, no veremos a 3. En la absoluta deidad, Dios es uno es su nombre y uno es en calidad. De tal manera que qué bendiciones entonces tener
al único y verdadero Dios. Porque encontramos hoy día mucha gente apoyados en ideologías, en términos de psicología, y aún esa psicología religiosa que le llaman teología, enseñando que Dios está dividido en 3 divinas personas, lo cual la Biblia rechaza completamente. El llamado es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y uno en el sentido numérico. Uno es Dios, y Dios no se multiplica. Dios es Dios, y es calidad de único. Y por eso es que Él es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso no necesita ayudas, porque Él es poderoso, todopoderoso, que todo lo puede. De tal manera que entonces encontramos hoy día, hace poco estaba leyendo el periódico y estaban sacando una encuesta de cuántos hurtos y robos han habido en los templos católicos. Se han robado a los santos, se han robado a las vírgenes. Y entonces están diciendo que qué pasó con eso que hacen, le llaman sacrilegio, porque se llevaron al santo tal, tan poderoso que era que se dejó robar. Entonces se llevaron también a la virgen tal, y ahí están. Pero el Papa recién que se murió, dice que él sacó 480 nuevos santos. Entonces ya se multiplicaron los que se robaron. Están de nuevo otros ya en su lugar. Pero también los evangélicos han saqueado a la Iglesia Católica, robándose a la Trinidad. Se robaron a la Trinidad y se la trajeron y la andan predicando en los cultos. Esa es una diosa católica, es una diosa del catecismo, es una diosa en la creencia romana. Pero ¿cómo es posible que sea evangélico y ande con una Trinidad? Dios es uno y Dios no tiene necesidad de que nosotros lo andemos llevando. Él es el que nos lleva, Él es el que nos da vida, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda en todo. Por tanto, si Dios es suficiente y el todo suficiente, entonces estamos bien. Así que entonces nosotros morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Uno fue el que murió en la cruz del Calvario, uno fue el que fue llevado a la tumba, uno fue el que salió de la tumba y uno fue el que subió al cielo. Y la palabra de los ángeles fueron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como la habéis visto ir, así le veréis venir. ¿Cómo se fue? En un cuerpo visible. El regreso literal de Jesús así será, visible. De tal manera que también, así como la habéis visto ir, visible y también solo. No iban 3 para arriba, era uno, Jesús el que subió, y Él mismo es el que vendrá. De tal manera que la iglesia no tendrá una boda con 3, sino con uno que se llama Jesús. De tal modo que para algunos, si la iglesia se casa con Jesús, entonces la iglesia va a tener un suegro que se llama el Padre. ¿Y el Espíritu Santo en qué lugar lo van a tener? La iglesia se casa con uno. Si se casa con 3, ya eso es un daño que vaya ahí adentro, porque ahí ya va la poligamia o bigamia. Entonces no es así. La iglesia es una y se casa con uno que se llama Jesús. Él es nuestro gran Dios y nuestro único Salvador. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es nombre derrotero de los demonios, derrotero de toda dolencia, derrotero de toda enfermedad y de todo problema. De tal manera que en su nombre estamos seguros y confiados. Y no se olvide, amigo oyente, escudriñar las Escrituras. Ellas son los que le guiarán a la vida eterna. Y encuentre que en la Biblia el nombre de Dios